Hace 2 semanas terminó el trabajo de la mesa técnica que estaba buscando acercar posiciones en cuanto a la reforma previsional, luego que este grupo también entregó su informe final. Vamos con las principales conclusiones de ese trabajo y también qué fue la exposición ayer en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta. Estuvo presente Soledad Ormazábal, economista, investigadora de Horizontal y miembro justamente de esta mesa técnica de pensiones. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Gabriela, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros para hablar de este tema tan importante. Y en primer lugar quería preguntar por una declaración que hizo esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Él comentó que la mesa está servida para destrabar el 6% de cotización adicional. Eso se conversó ayer en esta reunión de trabajo de la Cámara Alta y ¿qué quiso decir? Porque es justamente uno de los nudos más complejos. Mira, en la reunión de ayer no se tocó específicamente ese tema, pero sí se habló en general del trabajo de la mesa y de las conclusiones a las que se llegó, destacando sobre todo, por ejemplo, el hecho de que existió un diagnóstico que fue compartido por todos los miembros y que dieron una serie de principios orientadores de lo que podría ser una reforma. En ese sentido se estableció un marco sobre el cual trabajar y para posteriormente poder llegar a construir un acuerdo. Si bien es cierto, no se llegó específicamente a un acuerdo preciso en cuanto a qué hacer y cómo distribuir el 6%, sí se establecieron dos beneficios. Un beneficio que se llama bono tabla, que en el fondo es un beneficio para mujeres que busca compensar la mayor expectativa de vida que las mujeres tienen, y un beneficio transitorio que con foco focalizado en mujeres y fundamentalmente personas que han ahorrado muchos años, que son las personas que hemos identificado que todavía tienen tasas de reemplazo bajas. Tasas de reemplazo, no sé si saben, pero es la pensión como proporción de los últimos salarios, ¿no? Claro que sí. Eh, Entonces, perdón, yo creo que fue como un gran avance el poder definir un grupo de actuales pensionados específico al cual hay que apoyar aún. Porque post-PGU, que fue lo que pudimos ver gracias a los datos disponibles, post-PGU tenemos una realidad bien distinta con las pensiones en el país. Tenemos muchos grupos que tienen tasas de reemplazo en torno al 100, incluso superior al 100%. Entonces, el poder acotar el grupo de beneficiarios de este nuevo esfuerzo en pensiones va a permitir, evidentemente, ir destrabando y ir agilizando el llegar a acuerdos. ¿Por dónde podría destrabarse? Justamente lo que yo le comentaba es uno de los puntos más complejos, más conflictivos, y hay posiciones bien distintas entre gobierno y oposición. ¿Cuál podría ser el camino? A ver, mira, acá en la mesa técnica lo que acordamos fue, como te dije, en estos dos beneficios. El beneficio de garantía, que es por año cotizado, que es este beneficio que yo te digo está focalizado en personas que han cotizado más años y en mujeres, que son el grupo que hemos detectado que tiene aún tasa de reemplazo bajas. Em, Todos estos dos beneficios cuestan algo menos de 2 puntos de cotización al año. Eso es como 0,25% del PIB. El tema acá es, esta es mi opinión personal, yo creo que los beneficios solidarios de un sistema de pensiones debiesen financiarse con impuestos generales, ¿no? Eh, el problema es que actualmente estamos en una situación fiscal muy estrecha. Entonces, por eso se propuso esta alternativa del préstamo. No sé si lo has escuchado. Sí, sí. Que no hubo acuerdo en torno a este préstamo, pero la idea era, en el fondo, que dado que el día de hoy el Estado no tiene estos recursos, diferir el pago público hacia adelante. ¿Y cómo hacer esto? Tomar esos puntos de cotización, usarlos para pagar las pensiones transitoriamente y luego, cuando estas personas que hicieron estos aportes se jubilan,
se les devuelve el monto que aportaron. Es decir, son los cotizantes los que estarían haciendo un préstamo al Estado para Claro, financiar las pensiones actuales, que claro. todavía tienen los problemas. Se habla mucho, Soledad, de los puntos en discordia, por así decirlo, pero también hay que destacar que hay acuerdos en otras instancias. Hay 21 puntos de acuerdo, que es algo que también está destacando el propio ministro de Hacienda en este informe técnico. Y él además decía, hay una abrumadora mayoría que son temas con los cuales coincidimos. Y podríamos también destacar eso. Exactamente, o sea, se destacó mucho luego de la entrega del informe, se destacó mucho los puntos en los que no se llegó a acuerdo, pero claro, dejando de lado que hubo muchos puntos y sobre todo, como te decía, también el diagnóstico fue consensuado. Y eso permite trabajar y acotar la discusión política bastante para poder habilitar la reforma. Por ejemplo, hubo acuerdo en la necesidad de incrementar el ahorro. Para eso había una serie de medidas desde mejorar la cobranza, aumentar el tope imponible, eh, no sé, o sea, el seguro de laguna, una serie de medidas que iban en el sentido de elevar el ahorro. Y esto me gustaría relevarlo porque no estuvo siempre claro que lo que necesitaba nuestro sistema de pensiones es aumentar el ahorro. Hubo mucho tiempo en que se planteó que en el fondo había que hacer reparto, que es gasto finalmente, no es ahorro, Claro. ¿no es cierto? Entonces acá hubo un consenso técnico completo en que lo que se requiere es reforzar el ahorro en nuestro sistema porque, entre otras cosas, actualmente está bastante desequilibrado las fuentes de financiamiento de las pensiones. Claro. Hay también asuntos que no ha habido acuerdo, pensando, o más complejos, por así decirlo. Licitación de carteras de afiliados, el cambio del sistema multifondos a fondos generacionales y los temas de la PGU, fueron tres puntos que remarcó hoy día el ministro Marcel. El tema de licitación de cartera de afiliados, ¿cómo lo ve? Ahí hubo acuerdo de la mesa. En lo que no hubo acuerdo fue en separar la industria, en la separación de la industria, en la Y la licitación. ministra Jara está insistiendo en eso, en separar la industria y reconoció que era un punto que estaba en desacuerdo con la mesa técnica. Así es. En la mesa vimos en el fondo que estas economías de escala grandes que supone que existe el proyecto de ley del gobierno, en el fondo subyace que existe enormes economías de escala, no serían tan así, no serían del tamaño al menos que lo plantean. Entonces no habrían ganancias de eficiencia por concentrar la administración de cuentas y en definitiva tampoco no habría ganancia en costos ni beneficios claros de esta separación de la industria, pero sí muchos riesgos. Y es por esto que de manera unánime toda la mesa estuvo de acuerdo con que no se perseverara en la separación de la industria. Mira, pero sí, lo que sí hubo acuerdo en la mesa es que esta es una industria que sí requiere ajustes porque hay escasa competencia en precios. La verdad es que las FP compiten en rentabilidad, compiten en servicio, compiten en otros factores, pero hay poca competencia en precios y eso tiene mucho que ver, o todo que ver en realidad, Mm. con la inercia de los afiliados, ¿no es cierto? En general, no todo el mundo, pero en general la gente no se cambia de FP, no nos cambiamos de FP y tampoco, y el factor precio es poco relevante. Entonces, la verdad es que la FP no tiene ningún incentivo a bajar los precios el Por eso día ahí de hoy. Salvador Valdés, el economista, hablaba de esta licitación de carteras de afiliados. Exacto. Y por eso en la mesa hubo efectivamente un acuerdo unánime en torno a avanzar hacia licitaciones de stock. Siempre y cuando no hubiera competencia pública en las licitaciones, o sea, en el fondo que no estuviera el Estado adjudicando y Claro. participando por los problemas
serios problemas de conflicto de interés que se generan en esa instancia y posibilidad de competencia desleal también. Por esto se propuso, si bien hubo acuerdo, y para volver un poco, el tema de la inercia es como lo central, lo que explica los precios que son más altos de lo que podrían ser. Que eventualmente si el mercado fuera más competitivo en precios, los precios podrían ser más bajos. Y esta propuesta de licitación de stock toma esa inercia y la usa para, para, para propender a una baja en los precios en lugar de para que los precios queden altos. Entonces, ataca como la raíz del problema. La separación de la industria, por el contrario, no tiene nada que ver con la demanda, es una solución de oferta. Entonces, es como, se podría decir como un buen chileno rasca donde no pica, Pero usted porque ahí el en ese problema no es de punto, oferta. sí, Soledad, usted en ese punto dice que no ve beneficios, pero sí muchos riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos? Mira, tenemos una industria que lleva 40 años de funcionamiento, una industria que ha mostrado ser eficaz y eficiente en hacer lo que hace. En Chile se emiten cientos de miles de certificados, se pagan todas las pensiones que corresponde, la gente se puede tramitar en tiempos relativamente cortos, eh, pensionar, perdón. La gente no se ha perdido un peso, no se han robado plata de las FP. Los retiros, por ejemplo, se tramitaron en tiempos récord para lo que significaba. O sea, en definitiva, lo que estoy tratando de decir es que esta es una industria que es eficiente, logra hacer lo que tiene que hacer. Las pensiones no se pueden dejar de pagar un mes. Entonces, llegar y hacer como tirar un gran cambio, como destruir este know-how ya aprendido durante 40 años para probar algo totalmente nuevo que no sabemos a ciencia cierta y que yo sospecho que no tiene beneficios, eh, no parece ser adecuado en el fondo. ¿Y le preocupa que la ministra Jara insista en eso, en esta división de la industria que hoy concentran las AFP? Y me parece preocupante también como señal y para la posibilidad de avanzar en acuerdos, porque buena parte en el fondo de la ventaja de tener una mesa técnica eh, que hubiese llegado a tener una serie de recomendaciones comunes, tenía la ventaja de poder acotar la discusión política. Pero si cuestionamos algunos de los elementos de acuerdo, bueno, también otras personas también se puede empezar a cuestionar todo y volvemos como un poco como a la foja cero de estar todo abierto a discusión, ¿no? Mm. Sí, la ministra, hablando de la ministra Jara, que se refirió a ese tema y también al tema de la PGU, y ahí ella decía que tiene como compromiso de un primer piso de protección social de una PGU de a 250.000 pesos. Y en esa también dice que hay un matiz con la comisión técnica. Sí, exacto, porque la comisión técnica no llegó a acuerdo en dos aspectos relacionados con la, o sea, hubo un aspecto en el que no llegó a acuerdo y que fue en subir ahora a 250.000 pesos la PGU. Algunos planteaban subir a 250.000 pesos, otros planteábamos subir a la línea de la pobreza, de manera que el sistema chileno cumpla con su principal objetivo de cualquier sistema de pensiones, que es prevenir la pobreza en la vejez. Mm. Eh, y para la línea de la pobreza individual actualmente está en torno a los 230.000 pesos. Entonces nos parecía que era importante que dar la señal de que se va a tomar como referencia la línea de la pobreza y no se va a caer en la tentación más adelante, quizá, no en este gobierno, no tiene por qué, pero más adelante, en el fondo, la tentación de usar políticamente el valor de la PG. Por eso buscábamos, en el fondo, la propuesta era tener como referencia siempre la línea de la pobreza y subirla a 250.000 pesos no estaba, en la opinión de algunos,
en línea con esta propuesta que buscaba dar una cierta estabilidad al monto, más que estabilidad, una cierta lógica. Claro. Eh, Luego, en lo que sí hubo acuerdo completo en la mesa fue no ampliar la PGU, incluyendo al 10% más rico de la población, por el costo altísimo que esto significa y la disponibilidad, en el fondo, de recursos para otras urgencias sociales. En eso hubo pleno acuerdo y no sé en el fondo si es que esta parte de la recomendación respecto a la PGU tampoco está en el fondo siendo recogida en este minuto por parte del gobierno. Mm. Hace un par de días acá en EMOL TV, el exministro Ricardo Solari dijo que esta era la última oportunidad, que ya no hay más. ¿Usted comparte eso también? En A el ver, fondo llegar a acuerdo y sacar una reforma de pensiones. yo creo que, o sea, sería realmente, sería bastante frustrante para todos, para la clase política, pero también para toda la ciudadanía que está esperando esta reforma hace más de 10 años ya. En el Mm. fondo venimos discutiendo una reforma de pensiones que es necesaria y que por lo demás, cada año que pasa sin aumentarse el ahorro implica de alguna manera una mayor deuda a futuro, porque las pensiones van a tener que ser compensadas de alguna manera si es que no estamos siendo capaces de ahorrar más para ello. Entonces, bueno, yo creo que sería realmente frustrante que no resultara. Creo que en este gobierno al menos, claro, la oportunidad es ahora, luego no queda tanto tiempo de gobierno. Seguramente si es que esto fracasa esta vez, esperamos que no, espero que no, eh, seguramente el próximo gobierno tendrá que hacerlo, porque en algún momento tenemos que enfrentar la realidad, hay que subir el ahorro, la tasa de cotización de 10% no alcanza, o sea, hay que lograrlo, pero sin duda sería un gran fracaso para la clase política completa no lograr un acuerdo en torno a esto. Mm. Va a ver bien de cerca cómo sigue justamente la conversación entre los parlamentarios ahí en el Congreso de este proyecto, como usted decía, tan importante. Muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por invitarme. Y todos ustedes invitados a seguir aquí con nosotros en emol.com.